Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de a qué horas estén viendo este video. Les saluda a su amigo licenciado Marcos Charles. Espero que se lo estén pasando de maravilla y bienvenidos a su canal Cognimente. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema calientito, un tema complicadísimo, un tema subjetivo, un tema que ha sido cuna de discusiones a través de décadas, siglos, muchos años atrás. Un tema que ha sido visto desde diferentes concepciones, de diferentes culturas, de distinta manera y otras que son de forma similar, debido también al poder y el impacto antropocéntrico que este lleva. ¿A qué me refiero? ¿Con qué tema les quiero hablar? Creo que uno de los temas principales, si no es que el tema principal por el cual la psicología existe, aunque podríamos dejarlo en segundo término quizás, porque el primero sería la mente, pero hay otro tema que al ser humano le ha traído muchísima curiosidad y que hasta la fecha no hemos tenido todavía una respuesta concreta, en específico, sobre de qué carajos estamos hablando. Y en este caso me refiero a la conciencia. ¿Qué carajos es la conciencia? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver? ¿Cómo la podemos tocar? ¿Cómo nos damos cuenta que existe? ¿Cómo hacemos consciente que somos conscientes de que hay conciencia? Bueno, esto es un poquito complicado, así que vamos a tratar de abordar lo que sabemos hasta ahora de lo que es en sí la conciencia y también un poquito repaso al pasado para ver más o menos de dónde viene toda esta maraña, toda esta subjetividad y todo este rollo, ¿ok? ¿Les parece muy bien? Bueno, quédate para ver el video, no sin antes darle like, suscríbete, comparte y bueno, vamos a darle el video. Pero antes de entrar de lleno en el tema, tenemos que explicar una diferencia que hay entre el concepto de conciencia y el concepto de conciencia, es decir, uno con C y otro con SC. Esto para evitar terribles equívocos que muchas de las veces no nos percatamos que cometemos y que inclusive no somos conscientes de que los cometemos. Y es que primero que nada debemos entender qué significa la una y la otra, para así poder aprender a saber de qué rayos estamos hablando. Por ejemplo, el término conciencia, con C nada más, nos referimos básicamente a los valores morales que tiene una persona, alguien que intenta vivir bajo ciertas normas morales básicas de respeto y equilibrio. Inclusive, también solemos decir que algunas de las conductas animales parecieran indicar que poseen una conciencia. Esto debido a que llevan actos aparentemente morales, sociales, similares a los de nosotros los humanos. Por otro lado, tenemos el término conciencia con SC, que en términos generales es ese estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de la del resto del mundo y de las cosas que nos pasan. En este sentido, también no es otra cosa que el inteligible resultado del procesamiento de información que tiene lugar en el interior de nuestro cerebro. Es algo así como una pantalla mental donde el cerebro presenta continuamente la información que necesitamos conocer en cada momento para guiar el comportamiento. Pero eso no significa que todo lo que procesa el cerebro acabe produciendo un resultado consciente, pues hay mucho trabajo cerebral del que nunca nos enteramos. Ahora sí, una vez que tenemos más o menos dos definiciones generales de lo que es conciencia y conciencia, vamos a focalizar este video a tratar de entender qué es en sí esta última y qué se sabe en la psicología y neurociencia actuales. Desde el ámbito de la psicología, específicamente el psicoanálisis freudiano, la conciencia es la función de un sistema, el sistema percepción-conciencia, y en ese guión de separación se marca la existencia del inconsciente. Se sitúa en la periferia del aparato psíquico, recibiendo las informaciones del mundo exterior y las que llegan desde el mundo interior. La conciencia juega un papel importante en la dinámica del conflicto psíquico, ya que evita lo desagradable, impulsándolo hacia lo inconsciente y rescatando lo que es agradable. A diferencia del preconsciente, con este se trata de hacer un esfuerzo para recordar lo que viene del inconsciente, y hay una barrera de censura entre los sistemas
consciente y superconsciente, así como por supuesto con el inconsciente. Dentro del mismo psicoanálisis, para Jacques Lacan, la hipótesis sobre la conciencia de Freud era mucho más débil que las hipótesis del inconsciente del mismo. Para Lacan, la relación entre un yo y la conciencia es meramente ilusoria. Lacan menciona que la conciencia no evoluciona partiendo del orden natural. Su origen es más afín a la creación que a la evolución. Para Lacan, el sujeto no es autoconsciente, sino que está alienado y sujeto al inconsciente, es decir, que no existe una completa transparencia de la conciencia. Cabe señalar que no siempre la psicología tuvo como objeto de estudio a la conciencia, ya que en las primeras décadas del siglo XX, varios psicólogos se volcaron al estudio de la conducta humana, descartando por completo el estudio de la conciencia y el inconsciente. Es así como nacen las teorías conductistas, las cuales tuvieron mucho éxito y mucho auge y fue un gran paso en la psicología como ciencia. Sin embargo, seguía estando todavía en el tintero esa espinita clavada, esta deuda de investigación sobre la subjetividad, la abstracción, sobre qué procesos se encargan de que ésta se dé, es decir, la conciencia. Sobre todo si es necesario apelar a dualismos que abiertamente se habían visto desde la filosofía. Claro está que evidentemente este es un tema bastante antiguo que no podía faltar su entendimiento a través de una rama filosófica denominada filosofía de la mente. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que estudia la mente en sí, las percepciones, las sensaciones, emociones, fantasías, creencias, sueños, pensamientos, entre muchas otras cosas. La filosofía de la mente surge en el contexto de las ciencias cognitivas y hoy podría considerarse como el sector de estas ciencias que reflexiona filosóficamente sobre los problemas que ellas plantean. Al inicio, en la primera mitad del siglo XX, la filosofía de la mente aparece como una denominación propia de estudios perfilados con los métodos de la filosofía analítica y que trata de dar contenido a temas mentalistas, esto sin caer en un reduccionismo fisicalista del empirismo lógico. Más o menos a la mitad del siglo XX, se viene una serie de problemas en el estudio de la mente a través de la ciencia cognitiva, a través de las ciencias de la computación y su entorno informático sobre la inteligencia y la mente, así como los avances abrumadores por parte de la neurociencia. El término conciencia desde filosofía de la mente puede significar estas tres cosas. Número 1, un estado sensitivo de vigilia en que se advierten o sienten los propios actos sensibles, por oposición al sueño, coma o desvanecimiento. Número 2, la conciencia intelectual en que el sujeto capta o advierte sus propios actos con sus contenidos y sabe que los capta, por ejemplo, cuando me doy cuenta de que estoy escribiendo. Y por último, número 3, la autoconciencia o advertencia de mí mismo como sujeto personal existente, lo que se produce si el sujeto actúa conscientemente según los dos sentidos anteriores. También es entendida, debido a su dificultad para definirla, como el estado donde el sujeto es consciente de alguna cosa externa o de sí mismo. También ha sido entendida como la sintiencia, qualia, subjetividad, la apariencia de tener un yo y o alma. Y bueno, como se podrán imaginar, ya sea por la cultura popular, por la filosofía, por la historia, se imaginarán que existe un enfoque dualista. Y el enfoque dualista básicamente nos dice que la mente, la conciencia, se deben a una separación clara entre el cuerpo y el alma, dotando el alma de ciertas cualidades como el pensamiento, los sentimientos, las emociones, las creencias y muchas otras cosas más que no son visibles y que son altamente subjetivas. René Descartes, por otra parte, planteó una forma interesante de dualismo, además de Platón, quien este último creía que el cuerpo era la cárcel del alma. Sin embargo, Descartes menciona que el alma se expresa o se comunica con el cuerpo a través de la glándula pineal. Sin embargo, muchos de los problemas que tiene el dualismo es que plantea mucho más dudas que los problemas que en sí puede resolver. Es decir, en términos generales, se intenta justificar un misterio apelando a otro misterio, lo cual parsimoniosamente no tiene sentido, así como tampoco nos dice mucho desde el aspecto lógico. Y bueno, como se podrán imaginar, existen infinidad de autores que han tocado el tema de la conciencia desde la filosofía. Sin embargo, en un video no nos alcanzaría a abarcar completamente todos. Además, pues un servidor no es filósofo, así que por el momento te sugiero ir a investigar un poquito más si es que te interesa la filosofía
filosofía y respecto a cómo otros autores conciben o ven a la conciencia, cómo ven los dualismos, si existen todavía los dualismos, si todavía se manejan en la actualidad. Por el momento vamos a pasar de lleno y directo a lo que en la actualidad entendemos y sabemos por conciencia desde el aspecto científico, desde el aspecto de la psicología y desde el aspecto de las neurociencias. ¿Y qué sí podemos decir actualmente de la conciencia? Gracias a la llegada de disciplinas como la psicología cognitiva y las neurociencias, la neurociencia cognitiva, autores como Antonio Damasio le dan un enfoque a la conciencia altamente biológico, o mejor dicho, neurobiológico, con tintes evolutivos. La conciencia no es algo únicamente humano, sino un proceso gradual que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución en muchas especies. También menciona Damasio que ésta se crea mediante un sistema complejo en el que están muy implicados el tronco encefálico y la corteza cerebral. Damasio menciona que el cerebro interacciona constantemente con el resto del cuerpo. Como diría el propio Damasio, no podemos meter el cerebro en un bolsillo y esperar a que éste tenga conciencia. Otros neurocientíficos de la talla de Joaquín Fuster mencionan que la conciencia es un epifenómeno de procesos cerebrales complejos que se da cuando hay un alto grado de exigencia neuronal y cerebral. En cuanto a su ubicación, es cierto que no podemos precisar actualmente dónde reside la conciencia, ya que las evidencias que tenemos hasta ahora nos dicen que esta misma no es un elemento separado del cuerpo. Tampoco es un Pepe Grillo que te esté dictando las cosas al oído para que te portes bien. Tampoco es un homúnculo separado de ti, así como tampoco es el alma comunicándose a través de tu glándula pineal. Pero entonces, ¿en dónde carajo reside? La respuesta puede ser sencilla, pero a la vez compleja, ya que si buscamos un cúmulo de neuronas o un lugar específico de la corteza o de todo el cerebro, jamás encontraremos elementos aislados que nos digan, oh, ahí está la conciencia. Al ser esta la resultante activa en tiempo real de un proceso casi global del cerebro, implicaría que varias estructuras, redes neuronales y zonas del cerebro están operando para que ésta se dé. Desde la activación en el tronco cerebral hasta pasar por zonas de la corteza donde se aloja la memoria para los procesos de rememoración y así la construcción de un mapa de nuestro yo, de nuestro entorno y hasta llegar a la zona del neocórtex. Estudios recientes nos dicen que el claustrum es esencial para la conciencia, mas no que específicamente resida ahí, como ya mencionamos anteriormente. Esta zona, el claustrum, se encuentra oculta debajo de la superficie interna del neocórtex, que es donde residen las áreas más evolucionadas de toda la corteza cerebral. En una nueva investigación del Centro Riken para la Ciencia del Cerebro, CBS, de Japón, realizada en ratones, ha comprobado que el claustrum es el centro de operaciones que coordina toda la actividad cerebral. El claustrum está en el centro de una red cerebral generalizada que cubre áreas involucradas en el procesamiento cognitivo. Esto nos dice según Kimiya Narikiyo, quien fue uno de los autores de estos estudios. Básicamente, claustrum llega a todas las áreas cerebrales superiores y todos los tipos de neuronas, lo que lo convierte en un posible orquestador de la actividad de todo el cerebro. Dicho en otras palabras, la pregunta de dónde reside exactamente la conciencia pudiera no ser una pregunta del todo sensata, si entendemos a esta como un epifenómeno o una consecuencia o estado mental que se da producto de una serie de procesos cerebrales de alta demanda. Con alta demanda me refiero a que se requiere de un poco más de actividad que los procesos inconscientes, de los cuales quizás hablaré en otro video para resaltar su vital y debida importancia. Otra de las cosas interesantes que estudios más recientes en psicología, como los de John Bark en la Universidad de Yale, nos dice que la conciencia realmente no es tan avasalladora en cuanto a la cantidad de procesos cognitivos básicos y complejos que realizamos. Es decir, la mayor cantidad de procesos cognitivos y cerebrales los realizamos de manera inconsciente y que la conciencia, sin dejar de participar en ellos, realmente participa muy poco en tales procesos. Es decir, ya en un video anterior hablé sobre el experimento de Benjamin Libet y también un poco sobre John Dylan Haynes,
donde demostraban que la actividad de toma de decisiones no es enteramente consciente, sino que preponderan procesos inconscientes que ya cuando llegan a la conciencia, ya una decisión está tomada. Cabe señalar que esto no significa que la conciencia no sea importante para el desarrollo social, cultural, tecnológico, científico y filosófico de nuestra especie, sino que aparentemente no es un proceso aislado que se lleve todos los honores para procesos cognitivos básicos y para procesos cognitivos complejos, sino que actúa en una complicidad con el inconsciente. Se han hecho cálculos sobre actividades conscientes y cuánto podrían abarcar mediante una medición en porcentaje que quizás es poco precisa, pero que puede sernos útil para percatarnos lo suficiente y así darnos cuenta de lo abrumador que el inconsciente es en cuanto a trabajo que éste tiene. Se calcula alrededor de un porcentaje del 95 a 98% de procesos que se dan de forma inconsciente contra un pobre porcentaje de entre un 2 a 5% de procesos que se dan de manera consciente. Esto va desde automatismos, semiautomatismos, como por ejemplo en el deporte, cuando nuestro cerebro hace una serie de cálculos para ir al encuentro con una pelota y conectar con ella para así meterla en la portería, sin necesidad de hacer cálculos de forma consciente, sino simplemente ejecutar en modo automático o semiautomático. Cabe señalar que esta habilidad no se da de forma natural, es decir, que tengamos el fútbol en nuestra vena o en nuestro ADN, sino que es una habilidad que se entrena constantemente hasta que nuestro cerebro pueda ejecutarla mayormente de forma inconsciente para darle paso a la conciencia a hacer otro tipo de actividades que requieren atención. Claro está que aquí también ya estaríamos entrando en otro tipo de habilidades que quizás sí se puedan dar desde la naturaleza del individuo, pero eso ya es otro tema que quizás veamos en otros futuros videos, quizás en el de múltiples inteligencias o habilidades. En fin, podríamos hablar y hablar y hablar sobre la conciencia y todavía nos queda en el tintero el asunto famoso del soft y el hard problem de la conciencia, pero este también ya será otro tema, quizás para futuros videos. Podemos por lo pronto concluir que poco a poco hemos ido avanzando en este tema tan profundo, tan filosófico, tan humano, que a su vez nos ha llevado a entender que esta cosa que llamamos conciencia no es única de seres humanos, sino también en otros animales. Claro está, no similar o idéntica a la nuestra, pero sí, por ejemplo, lo que revelaron los estudios recientes en cuervos publicados en la revista Science respecto a que estos poseen una conciencia primaria sensorial que les permite tener experiencias subjetivas. Esto definitivamente es un boom, ya que generalmente se había encontrado cosas similares únicamente en mamíferos, pero en aves. Evidentemente, este tipo de descubrimientos vendrían a reforzar las hipótesis de Damasio sobre el sentido biológico y evolutivo de la conciencia. Y bueno, ya para finalizar este video, cabe señalar que el hecho de que existan todavía elementos que estudiar respecto a la conciencia y por descubrir, no nos da licencia para poder regresarnos de manera arbitraria, sin ninguna evidencia o sin ninguna hipótesis bien elaborada, sin ninguna justificación bien cimentada, a ideas de hace 100, 500, 800, 1000 años o inclusive 2000 años atrás. Algunas de estas ideas son de enfoque dualista que, como ya mencionamos anteriormente, no resuelven, al menos en la actualidad, absolutamente nada, pero quizás sí resolvían algo filosóficamente hablando en aquellos tiempos. Sin embargo, a través de los hechos, el conocimiento, la filosofía moderna y la ciencia moderna, hemos aprendido bastante y tratar de ubicar a este concepto, a este epifenómeno o a este proceso, como se le conoce, para tratar de estudiarlo de la manera más objetiva posible, con resultados factibles y que nos permitan tener elementos descriptivos muy precisos de este epifenómeno o este fenómeno. Cabe señalar que aunque también tengamos mucho avance en la actualidad, tampoco hay que descartar nuevas hipótesis simple y sencillamente porque nos parezcan descabelladas. Simplemente hay que someterlas siempre a la investigación y al método científico de manera rigurosa y de manera estricta. Y si estas hipótesis todavía se sostienen, pues valdría la pena seguir trabajando y seguir echándoles un vistazo. Y bueno, por mi parte es todo. Si inconscientemente todavía no te suscribes, pues ¿qué esperas? Haz consciente lo inconsciente, dale like, suscríbete, comparte este video y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima.